Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en Om Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la ciencia curativa germánica. Qué gusto tenerlo, su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, empezando un día maravilloso con gente linda, con gente maravillosa en cabina. Muy bonito día. Bienvenidos todos en cada casita que nos siguen, que cada semana nos sintonizan y que además nos comparten y que les gustan los programas. Pues bueno, recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte 01-222-240-7482. La alada de Puebla es 222, el teléfono 240-7482. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, acá en México, un país verdaderamente maravilloso, que estamos seguros todos los días, todos los mexicanos nos paramos con la mejor intención de hacer un país más fuerte, más grande, más estable, y estamos comprometidos, por lo menos yo, de hacer las cosas lo mejor posible. Pues bueno, felicidades a todos aquellos que siguen estos programas y que están inmersos en cada uno de buscar el conocimiento, de buscar el comprender muchas cosas que están ahí. Y recuerda que también damos consultas vía online. Marque o mande mensaje a más 521 para los que están fuera del país, más 521, el celular 2221 40 06 45, solo mensajes de WhatsApp para que usted nos sintonice, nos ubique y forme parte de entender bajo estas 5 leyes el proceso de su enfermedad, si es que alguno lo tiene. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Quise etiquetar el tema de hoy como la génesis de la enfermedad, pero antes de pasar a esto, vamos a darles el correo electrónico para que nos contacte a quien desee mandar un mensaje. Es biomedicalt@hotmail.com, biomedicalt@hotmail.com. En este momento agarra el teléfono y llámenos al 2206-6120. Estamos en cabina. Me encantaría que nos hicieran una llamada y que pudiéramos aclarar cualquier duda que usted tenga, no importa de qué parte del país. Llame o mande un mensaje de WhatsApp. Y recuerde que estamos, para aquellos que no siguen el Facebook, para aquellos que no saben, quieran compartir, estamos en www.omradio.com.mx. Ahí estamos para que usted busque los programas atrasados y nos pueda sintonizar. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la génesis de la enfermedad. Génesis es el origen, la formación, cómo se forma una enfermedad, cómo se engendra, cómo se genera una enfermedad. Para este concepto tenemos que irnos un poquito a la ciencia o las concepciones de lo que hemos llamado la filogenia y la ontogenia. Hace 3.800 millones de años se considera que apareció la vida, o aparecieron en nuestro planeta las primeras formas de vida. A través de estos tiempos hemos sobrevivido, nos hemos adaptado y hemos evolucionado. Y a través de todo esto, todo este concepto evolutivo para la generación de la vida, hemos comprendido a través de muchas teorías por qué el hombre ha sobrevivido. Hace 100 millones de años, pasamos a la que sigue, se supone o se presume que el ser vivo, en su camino evolutivo, pasó del agua a la tierra. Y este dato es muy importante porque muchos de los programas biológicos para la medicina convencional de 2 siglos a la fecha
todo aquello que no genere, aparentemente un desequilibrio, una desarmonía, aparentemente tenga un síntoma que no se considere equilibrado o en equilibrio, todo cambio en laboratorios, todo cambio al ultrasonido, todo cambio a las tomografías, todo malestar, todo sentimiento de dolor, inflamaciones, infecciones, lo vamos a considerar como enfermedad en la medicina convencional. Sin embargo, el doctor Ricker Hellhammer, el cual tuve el enorme gusto y placer de conocerlo y de considerarme su alumno, este gran maestro de muchos, encuentra y llama que la enfermedad en realidad es un programa especial sensato, biológico, inteligente, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado. Esto es muy importante entender porque cambia nuestra concepción de la enfermedad. Y yo les decía que hace 100 millones de años se presume que en este camino evolutivo pasa del agua a la tierra a la vida. Y entonces hay programas muy importantes para entender, por ejemplo, los riñones. Los riñones tenemos tres programas en el parénquima, en el riñón. El riñón está conformado de 3 tejidos embriológicos diferentes. Los túbulos colectores, que son endodermo o están formados de tejido endodérmico. El parénquima renal, que es mesodermo, considerado por el doctor Hammer un mesodermo moderno. Y la pelvecilla renal, considerado o descubierto por el doctor Hammer y por la embriología, que están formados de ectodermo. Cada uno tiene un programa perfectamente, a través de la evolución de la especie, bien establecido. El tema de los túbulos colectores, cuando las células salen del mar y aparecen en la tierra, las primeras formas de vida, tienen que tener un programa de supervivencia. Este programa de supervivencia está relacionado a los túbulos colectores. Y entonces, cuando las células salían y se enfrentaban ante 2 situaciones muy importantes, el desierto y el sol. Y tenían, para sobrevivir, que enfrentar estas 2 situaciones. Entonces tenían que hacer un programa emergente para poder sobrevivir, y que era retener agua. Ahí se forman y aparecen los túbulos colectores. Cuando una persona vive un conflicto biológico de abandono, de soledad, de desarraigo, de prófugo, de sentirse abandonado y solo, de sentirse excluido, de sentirse expulsado, de sentir que no pertenece en un lugar, de no desear estar en un lugar al que no se siente a gusto, de sentirse desorientado. Todos estos diferentes conceptos hacen que un paciente, una persona, por ejemplo, una persona que está en el hospital y no quiere estar, aparece y se activa en la fase activa de conflicto este programa. Y entonces el endodermo, regido por el tronco del cerebro, hace más tejido en los túbulos colectores. Si uno hiciera una biopsia en este momento, aparecería el diagnóstico de adenocarcinoma de túbulos colectores. ¿Y cuál es la intención de hacer más tejido? Retener más agua, para no morir de sed, para no morir deshidratados. Cada gota es de vital importancia para la supervivencia. Ese programa está establecido desde tiempos anteriores, desde tiempos antiguos. Y entonces, ahí están los edemas intrahospitalarios, los edemas de cualquier órgano, el edema bimaleolar. Ahí está lo que consideramos como insuficiencia renal.
Yo una vez vi un video de una chica que tiene insuficiencia renal y ha perdido toda fe absoluta. Ha perdido el sentido de la vida, ha perdido el sentido de lucha, ha perdido total respuesta y de hecho tiene muchas complicaciones en cada diálisis. Complicaciones que en otros no hay, pero que en ella sí los tiene. Tiene que ver con todos estos conflictos que ella va generando. Este video no tiene nada que ver con los descubrimientos de las 5 leyes, en el sentido de que alguien, de que ella se haya curado con ese tema, sino a la interpretación de las 5 leyes es que podemos ver ese video. Llega el momento, y es un tema religioso, que empieza a tener sentido de la vida, empieza a creer en una religión, en Dios, empieza con una fe infinita, empieza con un sentido de dirección y renuncia a las diálisis y esa paciente se cura. Uno pensaría que, y con el más sentido respeto, porque además no hablo de qué religión, uno pensaría que es Dios el que ha hecho el milagro. Pero en realidad, y no dudo que haya participado porque no quiero entrar en polémica, el punto de partida para mí es que la señorita encontró un punto de referencia, encontró unas ganas de vivir, encontró un sentido por qué vivir, encontró un para qué. Ella misma deseó vivir. El punto de referencia fue ver al horizonte, fue el sol, fue Dios, fue su mamá, fue su novio. Es decir, había un para qué y un por qué. Y eso me queda claro al analizar el video, qué fue lo que cambió en su cerebro, qué fue lo que cambió en su percepción. Este conflicto de túbulos colectores, cuando está por sí solo, lo que hace es retener agua. Pero cuando ya hay un programa biológico en marcha y se encuentra en la segunda fase o en la fase de curación, donde se caracteriza porque hay edema, este conflicto sumado, que está en fase activa, no en fase de vagotonía, cualquier programa, es decir, se suma uno de vagotonía, que está en fase de curación, más el de colectores, que está en fase activa, y esta suma hace lo que el doctor Hammer llamó síndrome de túbulos colectores. La persona empieza con edemas, y no solo en las extremidades, edema en áreas de programas biológicos que están ahí comprometidos. Puede ser el corazón y hacer una endocarditis, puede ser una apéndice y generar una apendicitis, inclusive hasta una ruptura y llegar a hacer una peritonitis. De manera que hay complicaciones graves. Un tumor puede empezar, ya estaba reduciéndose y puede regresar a crecer. Puede crecer tanto que comprometa una función vital de un órgano. Entonces es importante entender este conflicto, porque este síndrome de túbulos colectores aparentemente todo va bien y genera muchas complicaciones dentro y fuera del hospital, o fuera del hospital, que a veces no es la mejor opción el hospital, pero que no hay muchos hospitales que manejen esos conceptos. Entonces el único camino muchas veces es este, y que además puede salvar la vida, desde luego, pero puede no ser salvado. No hay una garantía. Son muchos los factores que participan en esta situación. Y después tenemos al parénquima renal, que tiene que ver con un conflicto de líquidos. Este conflicto biológico de líquidos está relacionado cuando estas primeras células salían del mar, la regresa una ola, y ahora que ya tienen un sistema de respiración, pues ahora van a morir en el agua. Y entonces lo que hace es destruir, necrosar, disminuir el parénquima renal. ¿Con qué fin? Filtrar menor cantidad de agua.
Y entonces ahí aparecen las hipertensiones en esa fase activa. Y una vez que resuelve ese conflicto de líquidos, ¿qué conflicto de líquidos podemos entender? Un ahogamiento, una inundación, un tema de liquidez, algunos autores han hablado, un desperfecto en la casa, una gotera, una lluvia inmensa que se puede caer el techo pensando que nos vamos a ahogar, una inyección, un suero, un derrame de sangre, un derrame de leche, una pipa de leche o aceite en la carretera, todo lo que tenga que ver con líquidos. Y ese evento impactante hace que haya una disminución del parénquima renal. Para no ahogarse, son programas completamente biológicos, inteligentes, sensatos, que tiene la madre naturaleza para salvaguardar un momento más de la existencia, para preservar la evolución de la especie. Y una vez resuelto este conflicto, viene una fase vagotónica, una fase de curación. La previa es una fase simpática, o de estrés, o de fase activa de conflicto. Y en la fase de curación vamos a tener un crecimiento celular de este parénquima. Y entonces van a aparecer los quistes de riñón, los tumores de riñón, el nefroblastoma, el tumor de Wilms. Y todos estos tumores, a pesar de que la función renal está bien, se consideran malignos, agresivos. Queremos no solo extirpar el quiste del tumor, sino queremos extirpar el riñón completo. Dice el doctor Hammer que si la función renal está bien, que se deje, que inclusive este proceso tumoral está haciendo la función de filtración, está ayudando a la falta de parénquima que se había perdido, y este nuevo parénquima está siendo funcional y que no se debería de quitar. Esto cambia mucho la perspectiva, porque no solo no quitan el tumor ni el riñón, no quimio, no radio, sino le dicen, bueno, está usted en una situación en la que el riñón está funcionando bien. Pero como hoy en día el cáncer es un enemigo peligroso, es un asesino silencioso, es una enfermedad que va a cundir, que va a diseminarse por todo el organismo y que va a hacer matar a la persona, va a morir. Entonces ese pánico colectivo, este pánico metido en la piel del paciente, en la piel del médico, pues va a hacer que hagamos travesuras al no entender el origen de la enfermedad. Por eso hoy le llamé el origen de la enfermedad. Y bueno, también en este paso, por último vamos a hablar de la pelvecilla brevemente, para que no me pierda yo. La pelvis renal tiene que ver con conflictos de demarcación territorial. Para un hombre el territorio es todo lo que está fuera de su cueva, de su casa. Y para una mujer es todo aquello que está dentro de su cueva, de su hogar, sus hijos, su casa, su celular, sus pertenencias. Y cuando es invadido el territorio, el ectodermo disminuye, es decir, se ulcera. ¿Para qué? Para hacer más espacio y marcar el territorio. Son programas biológicos sensatos, inteligentes, que tiene la madre naturaleza en el cerebro a través de la evolución de la especie para una situación determinada. Imagínense qué importante en una manada de lobos marcar el territorio, es decir, aquí está una manada fuerte y cual no puedes pasar. Si pasas puedes morir, porque estamos en la supervivencia y estamos procreando más lobos. Y entonces el esposo llega y empieza a revisar el celular de la esposa. La suegra empieza a educar con regaños, gritos y jalones a los hijos. La suegra se mete en el matrimonio de los hijos. La cuñada empieza a hablar de más o a tomar decisiones que no corresponden. El jefe mete a trabajar a su hijo en un alto puesto, poniendo en riesgo puestos importantes. Y así, infinidad de situaciones
de conflicto territorial. Un vecino llega y pone una maceta, ¿por qué no?, en tu jardín, planta un árbol porque como es naturalista, él llega y planta un árbol cuando te corresponde. Un vecino llega y se estaciona enfrente de tu casa porque la calle es de todos, pero la salida no importa, es de él también. Son conflictos de territorio. Y estos conflictos de demarcación territorial, en lo que corresponde al ectodermo, en este caso la pelvecilla renal, los ureteros, la uretra, la vejiga, que son ectodérmicos, son tejido epitelial, en la fase activa de conflicto va a ulcerar y en la fase de solución va a crecer, inclusive puede haber cierres, espasmos, con un fin reparativo. Esas cistitis, esas pielonefritis, esas uretritis tienen que ver con conflictos de demarcación territorial. Esa enuresis, el marcar el territorio. Llega un niño y es que tienes que prestar todo. Y luego pone de cabeza al primito la recámara, te dije que no tiraras. Qué incongruentes somos los adultos. Pedimos que preste un muñeco. ¿Quién presta su lápiz labial? Pedimos que preste un juguete. ¿Quién presta su cepillo, su peine personal, su desodorante? No entendemos, hay que ponernos a la altura de esos pequeños. Es mejor convencerlos o que de ellos salga que lo presten a obligarlos. De esta manera ya vimos los tres, pero son programas especiales biológicos sensatos. Hay 5 leyes biológicas. La 5ª ley habla de un sentido biológico. En el tema de colectores es porque va a morir de sed y cada gota es de vital importancia. Entonces tiene que retener agua. En el conflicto del parénquima renal, de los tumores renales, es porque va a ahogarse, a morir por ahogamiento. Entonces necesita destruir el parénquima para no ahogarse. En el temas de colectores, en el tema de conductos de ectodermo, de pelvecilla, renal, uretra, ureteros, tiene que ver con marcar el territorio, es decir, son programas biológicos sensatos. Y es aquí algo bien importante, estén o no estén presentes las emociones, estén o no estén presentes los sentimientos, la enfermedad no se dispara por situaciones emocionales, la génesis de la enfermedad se dispara como vía de preservación de la especie, como programa especial sensato y biológico para la supervivencia de la especie. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica. Hoy está súper bueno. Vamos y regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González, hablando de la génesis de la enfermedad, es decir, de la formación, de la creación de la enfermedad. Y estamos hablando del proceso evolutivo. Este paso de la evolución fue una crisis de supervivencia más duras que requirió una serie de adaptaciones necesarias ante situaciones nuevas. Y aparecieron programas de supervivencia. Por ejemplo, en la imagen ven una tortuga y
vamos a entender que es uno de los animales más longevos. Y en este proceso se considera la tortuga uno de los animales mucho más antiguos en este proceso evolutivo. Es decir, que este paso de reptil a anfibio, de anfibio a mamífero, y vamos a tener definitivamente que la tortuga es sin lugar a duda uno de los animales más longevos. ¿Y por qué logró? Porque tiene uno de los escudos más fuertes de protección, el caparazón. Entonces ha sido difícilmente depredado y ha aguantado generaciones y generaciones, ha sobrevivido. Hay un tejido que es el tejido mesodermo antiguo. De mesodermo antiguo tenemos la pleura, que es la capa que cubre al pulmón, pericardio, que es la capa que cubre al corazón, peritoneo, que es una fina membrana que recubre a todo el sistema digestivo. Tenemos dermis o corion cutáneo, tenemos la glándula mamaria, que es una invaginación de la dermis. Y esos programas tienen que ver con conflictos biológicos de ataque. Si hay una persona que se siente amenazado al corazón por una cirugía, por una enfermedad cardíaca, por alguna situación amenazante, va a ser en la primera fase, porque el mesodermo antiguo está regido por el cerebelo y se va a comportar al igual que el endodermo. En la primera fase, en la fase activa, hace crecimientos celulares. Y entonces va a hacer los llamados, tanto en la pared del pericardio como en la pared interna de la pleura, que tiene que ver también con conflictos de ataque al pecho, al tórax, y como el peritoneo, que tiene que ver con conflictos de ataque al abdomen, una patada de mula, una señalización, una amenaza, una grosería, una amenaza, una cirugía de ovario. En la fase activa va a ser crecimiento celular como mecanismo de protección para guardar la vida. El doctor Hammond explica muy sensato que el cáncer no mata a nadie, que el cáncer finalmente mejora la función del órgano. Entonces, ¿qué es lo que hace que muera el paciente? ¿Qué es lo que hace que muera la persona? El no solucionar conflictos, quedarse en la fase simpaticotónica, el paciente baja de peso, deja de comer y muere por caquexia. El tener nuevos impactos y nuevos conflictos que compliquen el proceso de enfermedad, los síndromes de túbulos colectores. Y lo digo y no sé por qué nadie se atreve. Desde luego que la quimioterapia y la radioterapia no son ni los más óptimos ni son terapias, son pseudoterapias, así lo decía ya mi maestro, y o ponen en riesgo o los matan. La morfina, otro vía de homicidio único a plazos sin retorno. Porque da la casualidad que la morfina lo que hace es que, si bien es cierto que inhibe el dolor, también tiene acción sobre la musculatura, tiene que ver con el intestino, y paraliza la función intestinal y el paciente deja de evacuar, se extriñe, y al dejar de evacuar deja de comer. El paciente puede morir por una parálisis muscular de los bronquios, parálisis respiratoria,
puede morir por una parálisis de la musculatura cardíaca, paro cardíaco, o ambas, cardiorrespiratoria. Pero sobre todo, aparte de esas tres situaciones graves que comprometen la vida, la morfina es definitivamente una droga, se genera adicción, y el paciente, el dolor que podría haber tenido por X tiempo o soportable, se vuelve verdaderamente insoportable. Ya no siente más que dolor para que sea de nuevo ingresada la morfina, la droga. Pero no solo eso, duerme al paciente, le quita conciencia, le quita capacidad de respuesta, de lucha. Los duermen, literalmente los duermen, los matan durmiendo. Se dan por vencidos, ya no luchan y mueren. Por eso muere el paciente. Y entonces en estas adaptaciones aparecen estos tres programas de supervivencia para proteger. Y cuando el conflicto es resuelto, se hace una gran formación de líquido. Y entonces el cáncer de pleura, mesoteliomas de pleura, la fase de curación sería una pericarditis, un derrame pericárdico. O una pericarditis por derrame pericárdico. En el de pleura sería un derrame pleural, la fase de curación. Y en el de abdomen sería una citis. El tema es que la citis, las tres, la forma terapéutica en que las tratamos es con punciones. Oh, sorpresa, se repite el conflicto de amenaza a la zona, de agresión a la zona, de meter una aguja. Tengan cuidado, amigos médicos. La citis se vuelve cíclica e interminable, no se cura, porque se está puncionando y se vuelven a hacer rieles o se vuelven a insertar nuevos impactos, nuevos conflictos, nuevas recaídas de conflicto. También tenemos el tema de la mama, que tiene que ver con un conflicto de pelea o preocupación, y en la fase activa de conflicto hace más tejido para fabricar más secreción láctica, y ese llamado tumor se llama adenocarcinoma, son células de tipo adeno también. Y tiene que resolver el conflicto de pelea de preocupación para resolver, deje de crecer ese tumor y se vuelve inofensivo. O se degrade posteriormente en la fase vagotónica con ayuda de micobacterias, de hongos, y sea un proceso de mastitis con un absceso. Y tenemos también a la dermis. La dermis, la parte por debajo de la epidermis, de la primera capa de la piel, empieza a crecer y a endurecer, el efecto de la tortuga. Cuando yo le platicaba esto a mi amigo oncólogo, al cual le mando un enorme abrazo, al cirujano oncólogo, me decía, ahora entiendo por qué la dureza de esa parte del cáncer de mama, porque pensamos que el cáncer de la glándula mamaria o del conducto galactóforo ha salido a la superficie y ahora ha hecho un melanoma. No, señores, el cáncer de la glándula mamaria tiene que ver con un conflicto biológico de pelea-preocupación, el cáncer del conducto galactóforo tiene que ver con un conflicto de pérdida-separación, y el cáncer de dermis tiene que ver con un conflicto de ataque, de amenaza, de mancillamiento, de desfiguración. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando les extirpan la mama. Cuando hacen una cirugía muy cruenta, donde vacían ganglios y eso deja hoyos, vados, baches, cicatrices queloides, eso deja un desastre estético. Esa paciente se puede desvalorizar y venir un tema de descalcificación en la zona, y después viene, después de un trabajo interno, externo, de llegar con un médico de nueva medicina germánica, llegar con alguien que les sube autoestima, con un oncólogo, con decirle a su esposo, eres maravillosa, te amo porque eres la más hermosa mujer que he encontrado, y esta parte de la piel no eres tú, tu esencia es lo que me interesa. Y esa paciente se revaloriza, hay una recalcificación.
Pero hacemos un PET scan que tiene que ver con la actividad celular. Y entonces encontramos actividad celular en el hueso y decimos hay metástasis a hueso. Se estaba curando del hueso. Entonces esto es sumamente importante entender porque puede salvar vidas. De esta manera podemos entender cómo estos procesos, vamos a pasar a la siguiente, donde ya no podía sacar el oxígeno del agua, sino del aire, y las brácteas debieron ser inutilizadas y formarse órganos nuevos como los bronquios. Pero da la casualidad que estas brácteas hay vestigios en nuestro organismo y están desde la faringe hasta los bronquios. Y entonces cuando hay un conflicto de miedo frontal, como tenerle miedo al cáncer, primero ulcera. ¿Cuál es el sentido? Hacer espacio para jalar más aire. Y después de salir de ese conflicto, aparecen unos crecimientos tipo ganglionares, unos crecimientos tipo nodulares, y estos crecimientos toma el patólogo literal y es diagnosticado como linfoma no Hodgkin. Este linfoma no Hodgkin es un quiste de los conductos braquiales en fase de curación. No representa mayor amenaza. El linfoma no Hodgkin es la fase de curación de un miedo frontal. Puede ser una pistola, un cáncer, una enfermedad, una desbarrancada. Puede ser a cualquier situación frontal. Es ya una fase de curación de los conductos braquiales. Y puede ser verdaderos nódulos tumorales que para el paciente puede representar un peligro, una amenaza, pero no porque él solamente lo sienta, sino porque el sistema nos ha llevado a entender que un proceso tumoral amenaza la vida. Mientras no salga de esto, no va a entender, no va a pasar el proceso y dejar de crecer, porque hay infinidad de recaídas. Y entonces es importante platicar con el paciente del linfoma no Hodgkin, meterle tranquilidad, explicarle que primero ulcera y después crece y que ese tejido en crecimiento va a dejar de crecer y después además va a disminuir, va a estar normal. Al salir de los océanos, pasamos a la siguiente, la disponibilidad de agua era escasa y tuvieron que crearse órganos que retuvieran líquido. Así nacieron los riñones. Ya platicamos los 3 programas. También los órganos que tuvieron necesidad de protección, creando así el peritoneo, la pleura y el pericardio. Ya platicamos de esos programas. Al estar sobre la tierra, el sol agredía directamente el cuerpo y el ser vivo, debió protegerse con una piel primitiva llamada dermis. Y cuando hay una amenaza, nos dicen ingenuamente, y quien se lo cree, híjole, con mucho respeto, que el sol produce cáncer de piel. Señores, vean un ratito a la playa, a Acapulco, a Veracruz, a los que se echan de los acantilados, están todo el día en el sol. 10, 8 de la mañana que llegan, se echan 20 clavados con el sol, con solamente su truza, todo el día. Escasamente comen en la calle, regresan sus clavados. ¿Quién de ellos, a tanta exposición, a una piel verdaderamente morena, es capaz de decir se está generando cáncer? Muchos desde niños, hoy son adultos. El cáncer de piel el cáncer de la dermis tiene que ver con un conflicto de ataque, de amenaza, sea tanto literal como simbólica. Yo tuve una paciente que presentó un tumor en la dermis, muy oloroso en la fase de curación, a tal grado que la gente de la clínica se salía. Y había una discusión entre hermanos ya adultos,
Y en esa discusión acalorada, con mucho enojo, con mucha ira represiva, iracundidad, el hermano le grita a esta mujer: eres una mierda. Perdón por la expresión, pero si no, no vamos a entender. Ella la tomó mal parada y fue la agresión más grave, más grande, más intensa que pudo haber sufrido en su vida. Oh sorpresa, hace un tumor de melanoma. Enorme. Finalmente esta paciente está viva. Llegó el momento en que la necrosis era tal y el olor era tal que pidió, ya se había secado, ya estaba como un honguito a punto de caerse. Dijo: doctor, ya no puedo más. Entendí muy bien las leyes, me he esperado, como usted me ha dicho, pero la sociedad no está preparada para entenderme, o yo no estoy preparado. Del edificio donde vivo me quieren sacar, mi esposo ya se fue a vivir con su mamá, no me dejan subir a una combi, a un taxi, ya no puedo, doctor. Entonces hicimos una cirugía muy fina, haciendo un ojal donde se extrajo el proceso de raíz, se suturó, no regresó más. Por último, el ser vivo, que ya sabía cómo reproducirse, pero que no cómo alimentar a su cría, imaginó sus glándulas sudoríparas y originó las glándulas mamarias. También mesodérmicas antiguas, regidas por el cerebelo. Todo esto ocurre hace 100 millones de años, en el mismo momento en que el sistema nervioso central aparece el cerebelo, que es aquel que rige y ordena las funciones de todos estos tejidos nombrados. Y nos vamos a quedar ahí con el tema de la imagen de la mama, porque ayer llegó una paciente. Esta paciente viene con un diagnóstico, viene de Morelos, me parece. Y esta paciente viene con un diagnóstico de cáncer ductal infiltrante, cáncer ductal infiltrante, cáncer ductal invasor de conducto galactóforo. El médico le quiere quitar la mama, le quiere hacer cirugía, le quiere hacer quimioterapia. Después de quitar el tumor quieren hacer quimioterapia. También considero algo incongruente, absurdo. Les quieren hacer radioterapia por si queda una celulita. Señores, si queda una célula y se migrara, estaría como arbolito de Navidad a los días. Ya dejemos esas falsedades. Y esta persona llega y le pregunto que qué mama es. Me dice que la mama izquierda. Le digo que es diestra o zurda. Me dice que es diestra y le pido que aplauda, y aplaude. Y la mano derecha queda arriba, la mano que dirige el golpe, el ritmo, constato que es diestra. Y entonces le digo: usted tuvo un conflicto de separación o de pérdida hace 6 meses. Me dice: no. Usted tuvo un grave conflicto de pérdida enorme. Sí, doctor, hace 5 años. Platíqueme qué pasó hace 5 años. Resulta que tengo 2 hijos y el hijo mayor toma las escrituras y las empeña con un prestamista por $1,000,000. Llega el momento que desaparece el hijo y no sé nada de él. Se lo traga la tierra. Al año llegan y me sacan de mi casa. Una orden judicial, hace muchos juicios este prestamista, lo hace a escondidas, lo hace en varios juzgados, y cuando ya solamente llega la orden de desalojo. Esa casa aproximadamente cuesta $9 millones. Y nos dejan en la calle.
Mi cabeza no hacía clic. Ella había perdido su casa, ok. Podríamos pensar que es el origen de su cáncer ductal, pero ¿por qué ahora? De su hijo no sabía nada, se fue, puede ser el hijo, ok. Insisto y le digo, sin embargo algo pasó hace 6-8 meses. Me dijo sí, se llenan los ojos de lágrimas. Volví a contactar con mi hijo. Y empieza a llorar. No hagamos juicios ni prejuicios si el hijo fue bueno, si el hijo fue malo, si el hijo le vendió el único patrimonio. Para ella lo más importante es que había perdido a su hijo y que no lo encontraba. Y hace 8 meses lo había vuelto a encontrar. ¿Qué es el conducto galactóforo? En la fase activa de conflicto hace una ulceración. En la fase de curación hace un crecimiento celular. Y es ahí donde se da el diagnóstico de carcinoma ductal invasor de conducto galactóforo. Me estaba diciendo y me estaba gritando el cuerpo que hace 6-8 meses había entrado en fase de reparación y en fase de curación ese conflicto de hace 5 años. Y no, señores, no de la casa, de haber perdido a su hijo. Es bien interesante la clínica porque nos lleva de la mano con entender el lenguaje de lo que vive la persona. Dice el doctor Hammer, y con esto estoy ya por terminar, cuando habla de conflicto de pérdida o separación de un hijo, dice, me han arrancado de mi pecho y de mi alma a mi hijo. Así fue lo que sintió. Si ustedes hubieran visto la expresión de dolor, de llanto, de sufrimiento de esa mujer, podrían entender la sensatez, la inteligencia que tiene la madre naturaleza como un programa especial, sensato, biológico, inteligente, con un fin determinado. Había ulcerado el conducto galactóforo porque necesitaba más nutricio, porque estaba perdiendo al hijo. Ese programa lo minimizó y lo dejó 5 años sin resolver, 4 años y meses. Resolviendo ese conflicto, empezó la fase reparativa, que es el crecimiento del tejido ectodérmico, reparando esa úlcera que se había hecho como programa de supervivencia para no perder al hijo. Y hoy tiene el diagnóstico de carcinoma ductal invasor, el cual desde los 5 leyes biológicas y el descubrimiento del doctor Richard Hammer demuestra científicamente que está en estadio y fase de curación. Muchas gracias por su programa Conciencia Curativa Biológica. Recuerda que estamos en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista. El teléfono para que usted nos contacte, 01-222-240-7482, nuestro correo electrónico con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. Síganos en Facebook como José Antonio Galicia González, y para alguna consulta vía online, más 521 2221 400645. Y con este mensaje me despido. No hay más fuerza, no hay fuerza más grande que el amor infinito de una madre, o el amor de un padre hacia un hijo, o el amor de una pareja hacia su pareja, de una persona hacia su pareja. Amemos todos los días de la vida, seamos sensatos, seamos congruentes, seamos felices, que eso venimos a este planeta. Les mando un abrazo y me despido hasta el próximo miércoles, aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. El doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Home Radio.